Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Saraya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además, nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien. Hasta luego. Antes de comenzar a hablar del contenido de Marcos, quiero platicarles un poco acerca del Evangelio. Quiero platicarles un poco acerca de este libro. El Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? Contrario a lo que muchos creen, o incluso contrario a lo que muchos saben, Marcos no era uno de los 12 discípulos. Marcos no anduvo con Jesucristo. Marcos era un compañero de Pedro. Cuando Pedro comienza a evangelizar y llevar el evangelio hacia más allá de Jerusalén, se lleva a Juan Marcos. Juan Marcos era un joven, era un adolescente cuando Jesús caminaba, cuando Jesús estaba enseñando en la tierra, ¿sí? Este evangelio también se le conoce como el Evangelio de Pedro. No quiere decir que Pedro lo escribió. Marcos no escuchó la enseñanza, Marcos no fue un discípulo, pero Marcos fue un discípulo de Pedro. Entonces mucho de lo que está contenido viene de las enseñanzas del propio Pedro. Es por eso que Marcos, si tú lo comparas con Mateo y con Lucas, pareciera que a veces Marcos no pone las cosas en el mismo orden que los otros dos evangelistas. Y la razón es que Marcos no está escrito en un orden cronológico, ¿sí? Si bien obviamente comienza con el bautizo y termina con la crucifixión, que es lo normal, la parte intermedia a veces pareciera estar un poco revuelta y pareciera que pierde la concordancia con los otros dos evangelios. Sin embargo, la razón de esto es porque Pedro acostumbraba a enseñar conforme a necesidades. Entonces las necesidades que Pedro iba identificando en los lugares, conforme a eso, decía, pues yo me acuerdo que Jesús dijo esto y esto del dinero, pum, lo ponía. Y yo me acuerdo que Jesús dijo esto y esto, y pum, lo separa. Entonces en realidad el tema de Marcos es un evangelio, vamos a llamarlo temático. Hay varias áreas que se pueden separar muy concretamente, ¿sí? Entonces no da un orden a los dichos de Jesús cronológico, sino es más temático. Marcos, más allá de estar interesado en dar una biografía cronológica, Marcos estaba interesado en no omitir ni falsificar detalles importantes de los dichos de Jesús, ¿sí? En general, en la Biblia hay muy poco material con respecto a quién era Marcos. En cuanto a la persona de Juan Marcos, hay muy poco material, ¿sí? Sin embargo, se sabe que este evangelio fue escrito alrededor del año 67 al 70 después de Cristo, ¿sí? Este libro o este evangelio fue dirigido al pueblo romano. Es muy importante. Cada evangelio fue escrito para un público en lo particular, ¿sí? Es decir, Mateo fue escrito hacia los judíos. Entonces, por eso Mateo hace muchas referencias al Antiguo Testamento, hace muchas referencias a la profecía, hace muchas referencias a todo lo que se cumple de Jesús acerca de lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Lucas es un libro que está dirigido a los gentiles. Lucas era gentil. ¿Qué quiere decir? Que no era judío, ¿sí? Quiere decir que Lucas le escribió detalladamente, es el libro más detallado de todos los evangelios. Lucas era médico, era alguien muy interesado en el detalle y da mucha referencia con respecto a eso. Explica muy bien todos los detalles.
Juan es un libro dirigido a todo, es un libro que le llaman el Evangelio Universal, ¿sí? Y Marcos está dirigido a los romanos, específicamente a los gentiles romanos. ¿Por qué se sabe que fue dirigido a los romanos? Porque muchas veces en lugar de usar los términos en hebreo, los usa en latín, ¿sí? Y porque hace muchas referencias al poder que tenía el imperio romano en aquel entonces. Tú y yo vamos a estudiar el Evangelio de Marcos por esa sencilla razón, porque tú y yo, número uno, somos gentiles, y porque tú y yo tenemos un contexto cristiano. Todos los que estamos aquí venimos de una iglesia cristiana o venimos de una iglesia cristiana católica, ¿sí? Entonces tenemos un contexto del cristianismo, de quién es Cristo y de quién es Jesús. Marcos describía a personas que sabían de eso y que tenían ya un contexto, contrario a Lucas, que era para literalmente explicarle a alguien que no tenía la más remota idea de quién era Cristo, o de quién era Jesús, o de quién era el Mesías. Por eso es más detallado ese evangelio. Entonces lo que hace Marcos es explicarnos de una manera muy clara el evangelio de Jesús, y por eso quiero que lo aprendamos juntos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Marcos al escribir su evangelio? Es muy sencillo: demostrar incuestionablemente que Jesús fue un hombre, hijo de Dios, y que Jesús era un rey divino. Ahorita vamos a ver por qué se sabe que es el propósito. Constantemente a lo largo del libro se hacen referencias a la humanidad de Dios contrapuesto a la divinidad de Jesús, ¿sí? Y Marcos tiene ciertas características muy especiales, que por eso fueron las que a fin de cuentas decidí predicar acerca de este evangelio. Es el evangelio del realismo. ¿Qué quiere decir que es el evangelio del realismo? Hay muy pocas interpretaciones, solamente informa. Si hagan de cuenta que es como el Twitter de los evangelios. O sea, vienen ideas. Ya si tú quieres saber más, le picas, investigas y ves qué onda. Pero vienen así como acción tras acción, ¿sí? Algo así como una declaración tomada de un testigo ocular. Cuando a un testigo ocular de un hecho le piden que dé su declaración, no se vale decir: yo creo que estaba borracho. No, yo vi una persona, punto, de estas características, traía esta ropa, hacía esto, hizo esto y se comportó de esta manera. Pero no se vale decir: híjole, yo creo que como que quería hacer. No, eso no se ha aceptado en una declaración de un testigo ocular. Marcos es eso, es idea tras idea tras idea, muy pocas interpretaciones. Por algo es el evangelio más corto. Es el evangelio más corto en cuanto a longitud. También es el evangelio de la acción. ¿A qué se refiere con que es el evangelio de la acción? La palabra clave en el evangelio de Marcos es la palabra eutis. ¿Qué significa la palabra eutis? Enseguida, inmediatamente, después, seguidamente. Prácticamente Marcos está: y Juan el Bautista, pum, y después, pum, y después, pum, y después, pum, 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 y después, y después, y después, y después, y después. No se detiene a explicar detalles, solamente da acciones, ¿sí? Esta palabra aparece fácilmente 30 veces en el Evangelio. Corre de un evento a otro evento hasta llegar al clímax final, que es la resurrección de Jesucristo. Y es el Evangelio considerado humano o de la emoción. Constantemente se muestra la humanidad de Jesús. Constantemente habla de su profesión, constantemente habla de sus emociones, de sus sentimientos. Es decir, dice: Jesús estaba cansado, Jesús lloró, Jesús estaba sudando, Jesús estaba triste, Jesús estaba en depresión. O sea, habla constantemente de las emociones que Jesús estaba sintiendo, experimentando en ese momento, ¿sí? Sin más preámbulo, vamos a Marcos capítulo 1. Antes de comenzar a leer, quiero que hagamos una oración por esto que estamos por comenzar. Padre, guíanos en este domingo, guíanos a través de estas semanas en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a poder sacar todo el contenido que tú tienes en este evangelio. Ayúdanos a conocer más de ti y aprender a relacionarnos contigo, con Jesucristo, el Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 1, versículo 1, la Nueva Traducción Viviente dice: esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios.
La Reina Valera dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Quiero que empecemos, y la verdad ayer que estaba terminando de revisar las notas de la predicación, dije, no puede ser posible que tenga 3 o 4 párrafos de un versículo. ¿Cómo nos va a ir todo el estudio? Pero la verdad es que hay mucho contenido en principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y tú vas a decir, ¿qué contenido hay ahí, Gerardo? O sea, nomás quieres sacar cosas de la nada. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Quiero comenzar con la palabra evangelio. ¿Sí? Tú y yo escuchamos la palabra evangelio y estamos acostumbrados a escuchar la palabra evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vienes de un contexto cristiano católico, todos los domingos había que leer el evangelio. Y se sacaba un fragmento de Marcos, Mateo, Lucas o Juan, se leía todos de pie y después ya venía la parte de la homilía. ¿Sí? Si vienes de un contexto cristiano, constantemente se nos habla de los 4 evangelios y cómo los 4 evangelios relatan el caminar de Jesús en esta tierra. Sin embargo, en el año 67 que fue escrito este libro, la palabra evangelio, pues de entrada no había otro evangelio escrito, o sea, no se bautizó como evangelio de San Marcos o evangelio de San Juan hasta muchos años después. Entonces la palabra evangelio, que es conocida por nosotros y que se usa para designar a los 4 libros con los cuales comienza el Nuevo Testamento, en aquella época no tenía ese mismo contexto. El evangelio, cuando alguien decía la palabra evangelio o evangelion, que es la palabra en hebreo, se refería solamente a buenas noticias. Y se usaba cuando se daba el cumplimiento de alguna profecía, principalmente de victoria, ¿sí? Para alguien que no tenía el contexto judío, se usaba la palabra evangelio cuando se hablaba de una victoria o cuando alguien llegaba y comunicaba las buenas noticias de una victoria de algún rey que había ganado o conquistado algún nuevo terreno. Entonces alguien llegaba y decía, les tengo un evangelio, ganó César un nuevo terreno por allá, ¿sí? O les tengo un evangelio, se acaba de cumplir la profecía cuando Isaías dijo esto y esto. Ese era el contexto. Entonces comienza Marcos diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, y me gusta que diga de Jesucristo, porque Jesucristo es un nombre compuesto, es Jesús Cristo. Jesús es el nombre humano de Dios, ¿sí? Jesús es el nombre humano de este rey que es el nombre, vamos a llamarlo occidentalizado, del nombre hebreo Josué. Josué quiere decir Jehová es salvación. Entonces cuando los ángeles le dicen o anuncian el nacimiento de Jesús, ¿sí? Dicen, pónganle Jesús porque Él es el Salvador, porque Él es el que viene a salvar, ¿sí? Y la palabra Cristo o Cristos, que es Jesús Cristos, no es un nombre, es un título. Cristo se traduce como el Mesías, significa el ungido, es un título real. En el Antiguo Testamento, cada vez que alguien era ungido, ¿sí?, se relaciona con la palabra Cristos. Entonces lo que está diciendo es las buenas noticias del Salvador Mesías, las buenas noticias de Jesús Cristo, del Rey Salvador, que es el prometido, que es el ungido. Y finalmente dice Hijo de Dios. Como les dije, el propósito de Marcos es decir que Jesús es el Hijo de Dios y mostrar a través de todas las acciones que es el Hijo de Dios. Y esto habla de un linaje, esto habla del derecho de Jesús para gobernar, esto habla de la naturaleza de Jesús. Está diciéndote, Jesús es igual de eterno que el Padre, Jesús es igual que Dios, Jesús tiene todos los atributos que Dios tiene, renunció a ellos para caminar entre nosotros, pero Jesús los tiene. Los gentiles consideraban a César, al César Augusto o todos los Césares que existían en aquella época, como un dios. Entonces cuando llega Marcos y les dice a los romanos, Jesús Cristo, el Hijo de Dios, les está diciendo, este sí es el Hijo de Dios. Ustedes creen que César, es un dios, pero no. Este hombre, el cual acabamos de matar, ¿sí?, era el Hijo de Dios.
Marcos está presentando a Jesús como ese rey venidero que todos esperaban. Porque si bien el Antiguo Testamento judío anunciaba a este Mesías, pues también los romanos tenían la creencia de que había un rey que iba a venir a establecer un gobierno total. ¿Sí? Entonces Marcos llega y presenta a Jesús como ese rey. Me gusta mucho que en la traducción de la Reina Valera del versículo que acabamos de leer dice Evangelio de Jesucristo. Es decir, está presentando al verdadero autor de este libro. ¿Sí? El verdadero autor de este libro no es Marcos. Marcos es el escritor. ¿Sí? Sabemos que Pedro es el que cuenta, Marcos es el que escribe, pero el verdadero autor de este libro es Jesucristo. Y así comienza. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y seguimos con el versículo 2, que habla de la promesa de este nuevo rey. Tal como el profeta Isaías había escrito: mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Marcos continúa su narración y dice, fijan, esto es lo que les comentaba al principio. Llega, principio del Evangelio de Jesús, ¡pum! Y comienza, como el profeta Isaías había escrito, ¡pum! Y se avienta dos profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento. Marcos continúa diciendo, antes de hablarles de Jesús, tengo que presentarles al que venía antes de Jesús. Y esa persona que venía antes de Jesús era Juan el Bautista. Parece extraño que comienza diciéndonos que va a hablar de un tal Jesús, Hijo de Dios, y no comienza hablando de él, comienza hablando de Juan, ¿sí? Pero también recordemos que en aquella época existían esas cosas que se llamaban, o esas personas, o títulos de personas que se llamaban los heraldos. ¿Qué eran los heraldos? No era un periódico, ¿sí? Pero algo muy similar. Un heraldo eran esas personas que llegaban antes a decir, ¡ay, viene el rey! Preparen todo, preparen una fiesta, viene el rey victorioso detrás de mí. Y gran parte de que llegaran o que mandaran una comitiva con estos heraldos no era nada más para que le hicieran fiesta. Era porque en aquel entonces no era como ahorita, que voy a Querétaro y pues agarro la autopista. En aquel entonces no había caminos hechos. Entonces la razón de que mandaran a alguien era para que ese alguien preparara el camino, que el rey no se encontrara atascado con un lodo, con un río que se desbordó, con algo que pasó y que evitaba que llegara. ¿Sí? Entonces ese era el objetivo de un heraldo, preparar el camino para el rey. Y eso es precisamente lo que Juan el Bautista vino a hacer. Vino a preparar el camino para Jesús que estaba viniendo. Los dos versículos de los cuales se hace mención, que es, mira, envío a mi mensajero delante de ti y él prepara tu camino, eso lo encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Si tú buscas en tu libro, en tu Biblia, Malaquías 3:1, te vas a dar cuenta que dice exactamente lo mismo que acabamos de leer. Y después, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, te vas a dar cuenta que es Isaías 43. Son dos profecías que se cumplen en este momento. Cada vez que Juan el Bautista aparecía y hablaba de esta manera, eran dos profecías que se estaban cumpliendo. Alguna vez les expliqué lo que significaba que una profecía se cumpliera de Jesús. Significaba una probabilidad estadística bien grande, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que dos profecías se cumplan en la persona de Jesús, o en este caso en la persona de Juan el Bautista? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? Significa que todo lo que está escrito en la Biblia, que todo lo que aprendemos, que todo lo que estudiamos y que todo lo que conocemos es parte de un plan perfecto de salvación. Dios no se equivocó. Dios no dijo, chin, mi creación me falló, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo los voy a salvar? ¿Sí? Chin, a ver, Jesús, ni modo, te toca. ¿Sí? Porque pues no hay otra, tengo que matar a alguien porque no quiero matarlos a ellos. Así no fue. El hecho de que una profecía profetizada, en el caso de Malaquías, al menos 400 años antes del nacimiento de Juan el Bautista, significa que Dios ya tenía planeado esto desde antes de que se creara el universo. Jesús ya sabía que su creación le iba a fallar y que su creación
iba a necesitar a un Salvador. Eso es lo que significa para ti y para mí que dos profecías se cumplan. Imagínate que se cumplan las 300 y cacho que se cumplen en la persona de Jesús. ¿Qué significa para ti y para mí que no somos un accidente? Que lo que pasa en nuestra vida no está fuera del control de Jesús. Que si tengo problemas en mi casa, que si murió alguien, que si perdí a alguien, que si me está yendo mal laboralmente, que si no encuentro el amor, que si no encuentro a mi príncipe o a mi princesa, no estoy olvidado de Dios. Dios tiene un plan y debo de confiar en ese plan. Eso es lo que significa para ti y para mí. Este plan de salvación está elaborado desde mucho tiempo antes. ¿Sí? Un comentarista usó una frase, un término temporal que me gustó. Decía, está planeado desde el eterno pasado. ¿Sí? ¿Cómo? Digamos que lo que entendí era que antes de la creación del universo no había un tiempo, pero Jesús ya estaba, Dios ya estaba, el Espíritu ya estaba, ¿sí? Entonces lo denomina como el pasado eterno, como todo ese tiempo que existía antes de la misma creación del tiempo. Es un tanto complicado. Tú y yo estamos viviendo en el presente, ¿sí? Y todos tenemos una eternidad, pero cada minuto o segundo que pasa forma parte de ese pasado eterno, ¿sí? Y por eso siempre les digo que lo único seguro que tenemos es este momento. Este segundo es lo único que en realidad tenemos. No tenemos mañana para preocuparnos y vivirnos y afanarnos por el mañana. Y tampoco puedes hacer nada por lo que ya no hiciste. Entonces tampoco te preocupes por lo que ya pasó. Es momento de vivir el momento, ¿sí? Valga la redundancia. Ahora, ¿qué es lo que dicen estas dos profecías? Preparen el camino. Abran camino. Juan el Bautista decía, preparen el camino, abran camino, ¿sí? Como les dije, un heraldo, su misión era quitar obstáculos del camino y anunciar que venía el rey. Juan el Bautista está haciendo lo mismo con las personas, está diciéndoles, quiten toda esa falta de fe. Recuerden que hubo un periodo de 400 años en el cual Dios no se comunicó con su pueblo, en el cual Dios dijo, hasta aquí, dejó de haber profetas, dejó de haber gente que escuchara a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta y el más grande, por cierto, ¿sí? Y él, su objetivo era quitar el obstáculo de incredulidad de la gente, era traer otra vez a Jesús, bueno, en este caso a Dios, a la mente de las personas, decirles, hey, no se olviden, no porque Dios ha estado callado quiere decir que ya se olvidó de su promesa. Seguimos siendo el pueblo de la promesa, seguimos teniendo una promesa para nosotros. Y entonces él decía, cree en Dios. Él ni siquiera decía, cree en Jesús, porque Jesús todavía no llegaba. Él decía, crean que va a venir un Dios, crean que va a venir un hombre. Recuerden nuestra promesa, recuerden la promesa que Dios tiene. Entonces él lo que estaba haciendo era preparar el camino del Señor en nuestro corazón, en nuestra mente. Cada domingo que venimos aquí, lo que yo pretendo es preparar tu mente y tu corazón, no para que esperes a Jesús de nuevo, en el sentido de que voy a volver a venir a nacer y a caminar entre nosotros, sino para que prepares tu corazón para cuando Jesús regrese, porque ya no va a venir Jesús a decirnos cómo hacer las cosas, va a venir a decirnos, te dije cómo hacer las cosas. Entonces, cada vez que alguien predique el Evangelio, está preparando tu mente y tu corazón para ese regreso. Continúa el versículo 4. Este mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Después de la profecía y después de decir lo importante, nos da el nombre de la persona, Juan el Bautista. Todo el ministerio de Juan, esa parte es muy importante porque muchas veces no somos conscientes de ese simbolismo en la Biblia.
todo el ministerio de Juan se llevó a cabo junto al río Jordán. Juan era Juan el Bautista, porque ¿qué creen? Bautizaba, ¿sí? No fue por otra cosa. Juan enseñaba y predicaba. A diferencia de Jesús, él no andaba por las ciudades predicando. Él estaba en el río Jordán. Él ahí vivía y ahí estableció su ministerio. El río Jordán, ¿dónde estaba? ¿Sí? Más o menos a unos 45 kilómetros del mar de Galilea, de donde estaba Jerusalén, donde estaba toda esta parte, digamos que donde estaba el asentamiento urbano importante, estaba a 45 kilómetros de ahí. Juan creció en el desierto, vivió en el desierto y ahí fue donde predicó y donde ministró. Ahora, no podemos olvidar que el tema del desierto para un judío era un tema muy importante. Hablar del desierto, porque Juan, ¿qué crees? Juan el Bautista predicaba y enseñaba exactamente en el mismo desierto donde el pueblo judío pasó 40 años perdido. Entonces, el hecho de que yo, desde Galilea, Jerusalén, desde la tierra prometida, desde la comodidad de mi vida, tuviera que caminar 45 kilómetros a ese desierto que contuvo a mi pueblo durante 40 años, no era cualquier cosa. Requería un reconocimiento de tengo que ir a escuchar de mi Dios. Y Dios, o en este caso Juan, me llama a volver al desierto. ¿Sí? ¿Para qué? Para recordar la promesa, para reconocer que sé que la forma en la que estoy viviendo no está bien. Es volver al desierto, es experimentar la separación de tu comodidad para volver a establecer un nuevo pacto con Dios. Dios pactó con el pueblo judío en el desierto. ¿Sí? Y entonces, 400 años después, Juan el Bautista les decía, aquí hay otra oportunidad, pero ¿qué crees? No lo puedes hacer acostado en la comodidad de tu casa. Tienes que venir al desierto a volver a establecer ese pacto con Dios. ¿Sí? Y el hecho de ir a hacerlo mostraba la disposición de volver, la disposición real de querer más de Dios. ¿Sí? Era ese simbolismo que decía, dejo mi desobediencia, dejo mi rebelión y reconozco que vuelvo al desierto porque ahí está mi Dios, porque ahí está mi promesa, porque ahí está mi pacto. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿a dónde te está llamando Dios? Porque tú y yo tenemos todas las ventajas del mundo. Dios no nos está llamando a un desierto, ¿eh? Dios te está llamando, si bien te va, a un localito con aires acondicionados y sillas cómodas y puedes llegar en Uber. ¿Sí? Pero Dios te está llamando a un reconocimiento de que quieres más de Él. ¿Qué te está diciendo Dios? Déjalo de lado y ven a mí. Tú y yo sí podemos hacerlo desde la comodidad de nuestra casa, ¿eh? Tú y yo sí podemos aferrarnos a su promesa desde la comodidad de nuestra casa. La pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Sí? ¿Por qué estamos menospreciando la misericordia y la gracia de Dios? Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Juan no podía hablar de Jesús, de lo que él iba a hacer. Él nada más anunciaba a este rey salvador, pero él no sabía en qué consistía. Es más, hasta un punto de la historia Juan decía, ¿cómo que el que yo anunciaba no está matando romanos por el mundo? ¿Sí? Pero Dios te dice hoy a ti, ¿qué tienes que dejar atrás? ¿A qué desierto tienes que entrar para aferrarte a Dios? ¿A qué desierto te has negado tú mismo para aferrarte a Dios? Juan estaba preparando el camino y tú y yo tenemos que prepararlo también. Tienes que abandonar el pecado. Tienes que arrepentirte. Tienes que volver y recibir el perdón de Dios, porque es la parte más sorprendente. El perdón ya te lo dio. Y tú y yo lo agarramos y como si fuera un cupón de un 2x1 en el cine, pues ahí para cuando vaya. Y ahí lo guardas en la cartera para cuando quieras quedar bien con la novia. ¿Sí? Y Dios te dice, ahí está mi perdón, ya te lo di, ya murió mi hijo. Arrepiéntete,
Deja tu pecado de lado. Él no te dice camina 45 kilómetros al desierto. Él te dice cree en mí, confía en mí y en la labor de mi hijo. Entonces, al igual que hoy, el bautismo en aquella época era una demostración externa de un arrepentimiento interno. Es decir, cada vez, imagínate lo que un judío o lo que para un judío representaba el decir, tengo que hacer esto porque reconozco que lo que he estado haciendo está mal. ¿Sí? Era humillante para un judío reconocer que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Sí? El bautismo de Juan era un acto, al igual que tú y que yo, de una sola vez de aceptar la fe verdadera. ¿Cuál es la diferencia? Que en aquel entonces lo que aceptaban era, vuelvo a aceptar y a creer la promesa de un Mesías. En tu caso y en mi caso es, acepto y creo la promesa del Mesías que murió por mis pecados y que va a volver un día. Esa es la gran diferencia entre aquella época y nosotros, ¿sí? Ahora, esto es una predicación fuerte. ¿Por qué? Porque desafiaba a los oyentes a considerar que no por ser hijos de Abraham era suficiente. Y para ti y para mí es no por venir a la iglesia los domingos es suficiente. O no por decir que soy cristiano es suficiente. Hay que tener esa demostración de lo que significa vivir una vida cristiana. Y no me refiero al bautismo. Me refiero a una vida constante de arrepentimiento y de rechazo al pecado. Lo que está diciendo aquí es que más allá de que te bautices o no, se trata de un cambio interno en tu corazón. Tu corazón debe de cambiar. Dios cambia tu corazón. Entonces, si tú no has cambiado es porque no has dejado que Jesús entre a tu corazón. Dices que lo haces, pero la prueba más contundente de que Jesús está en la vida de alguien es el cambio. Juan bautizaba a todos los que creían en la llegada. Hoy tú y yo nos bautizamos porque creemos que va a volver y porque esperamos su regreso. Marcos capítulo 1, versículo 7. Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Esta expresión o esta frase de Juan lo que está haciendo es primero que nada reconocer que Jesús está en otro nivel, en otro punto totalmente diferente, ¿sí? Reconoce y se humilla de tal manera que tú y yo a veces olvidamos qué tan indignos somos de siquiera dirigirle la palabra a Dios. ¿Sí? Jesús nos hace dignos. Es una cosa muy diferente. La razón de que tú y yo tengamos a Jesús en nuestro corazón es para que te puedas expresar y comunicar con un Dios del cual no somos dignos. Juan lo dice de una manera Juan el Bautista lo dice de una manera muy clara. Dice, no soy digno ni siquiera de inclinarme y desatar las correas de las sandalias. Esa es una de las labores más humillantes en aquella época, porque, como les dije, no había Ubers, no había carros, no había nada. La gente caminaba por el desierto y en sandalias, en chanclitas, ¿sí? Imagínate cómo estaban sus pies. Entonces, el que alguien se humillara a desatar las sandalias a alguien, a lavarle los pies a alguien, eran las labores más humillantes que existían en aquella época. Y Juan dice, yo no soy digno ni siquiera de Jesús. Y tú y yo, ¿sabes qué? Menospreciamos a Jesús de una forma. Volteamos a Él cuando queremos, cuando nos hace falta. Creemos que como Él se humilló, pues él se humilló. Yo ni se lo pedí. Es mi brother. Y sí es. Pero eso no nos hace lo tratamos como si fuera nuestro igual. Y si es nuestro igual, y es más, podemos tratarlo como un igual, es porque Él lo decidió. No porque tú y yo lo merezcamos. Juan está reconociendo a Jesús que está en otro nivel. Reconoce que tú y yo no somos dignos. Básicamente lo que está haciendo es una doble predicación. Primero está diciendo,
aquel que es más poderoso que yo, aquel que es más grande que yo, aquel que yo ni siquiera soy digno de tocar sus pies, ¿sí? Va a venir a mostrarle el camino a los hombres, va a venir a decirte a ti y a mí cómo hacer las cosas. Y la segunda parte del mensaje es, aquel que va a venir te puede ayudar a cambiar tu vida. Aquel te va a traer al Espíritu Santo. Aquel te va a mostrar tu naturaleza divina. Esa naturaleza que tú y yo olvidamos tan constantemente porque nos encanta más nuestra naturaleza pecaminosa. Nos gusta más decir, soy un pecador, y se nos olvida que también somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es bien fácil decir, Dios me hizo pecador. Pues ¿qué crees? Dios también te hizo divino. Pero eso no nos gusta tanto. Nos gusta más la parte rica, la parte del placer, ¿sí? Entonces, Dios te dice, Juan nos decía, aquel que es más poderoso viene a prepararte el camino, aquel que viene puede bautizarte en el Espíritu, a mostrarte tu naturaleza divina, y viene a salvarte del pecado y de la muerte. Si vemos Hechos capítulo 2, versículo 38, habla del mismo mensaje que daba Juan, porque es constante, no cambia. Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro hablando, recordemos, Marcos es el evangelio de Pedro. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el Espíritu Santo. Es decir, Jesús ya trajo al Espíritu Santo. Cuando Él muere y resucita, trae al Espíritu Santo. ¿Qué requiere? Que tú y que yo nos arrepintamos, que tú y que yo volvamos a Dios, que tú y que yo seamos bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Y entonces recibiremos el regalo de Jesús, que es el Espíritu Santo y la salvación. Continúa el versículo 9, donde Jesús mismo es bautizado. Una de las preguntas que yo constantemente me hacía, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tenía que bautizarse? Porque en mi mente el bautizo siempre ha tenido que ver con perdón de pecados. Desde chiquito me dijeron que yo venía con el pecado original y que hasta que no me bautizara, pues yo era un pecador, ¿sí? Entonces, siempre hemos relacionado el significado del bautizo con la parte del pecado. Sin embargo, Jesús se bautizó. ¿Y Jesús por qué? Si Él no había pecado. Marcos 1, 9 al 11. Cierto día Jesús llegó de Nazaret, de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. El bautismo de Jesús ilustra lo que pasa contigo y conmigo cuando decidimos tomar una decisión por Dios, ¿sí? Involucra una decisión suprema y una entrega total de quien va a ser bautizado, ¿sí? Dice, Jesús llegó de Nazaret. Es decir, Jesús no fue así de, Juan, ven a bautizarme. Me urge que me bautice, ya quiero empezar mi ministerio. ¿No? Juan estaba haciendo su labor y Jesús fue a Juan. Jesús comienza a humillarse desde que va a pedirle algo a alguien inferior, porque Juan mismo reconoció que Jesús era superior a él, y él va a decirle, bautízame, ¿sí? En Nazaret, Jesús tenía todo lo que la mayoría de los que estamos aquí quisiéramos tener. Tenía un hogar, era feliz. No hay razón para creer que Jesús viviera una vida triste o en depresión. Tenía una familia unida, ¿sí? Tenía una buena profesión, amigos, recuerdos. Jesús decide dejar todo eso atrás. Jesús deja todo eso atrás y va a ser bautizado por Juan en el Jordán. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un llamado. Jesús tenía un llamado de cumplir su misión de salvar al mundo. Y aunque su humanidad le decía, quédate aquí, está bien padre, no hay necesidad de que lo hagas, ¿sí? Jesús
dice, yo tengo que cumplir mi llamado. ¿Sí? Tenía una misión que implicaba sacrificar todo. La vida en Nazaret, su vida terrenal, enfrentar la justicia divina, requería incluso ser abandonado por Dios. Jesús sabía que al caminar este camino iba a ser abandonado por Dios. Las profecías lo anunciaban, las profecías decían que el Mesías iba a ser abandonado por Dios. ¿Recuerdan esa parte cuando Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sabía que eso iba a venir. Y Él decide dejar eso. Ahora, ¿qué te pide Dios a ti que dejes? Y no lo estás haciendo. Ve lo que Jesús dejó por ti. Ve lo que Jesús dejó por mí. Y qué ególatras y egoístas somos tú y yo que no queremos dejar ni el celular mientras estamos escuchando la predicación. A ver si no me perdí algo del Face. Como si se fuera a borrar. No se borra, y si te taguearon lo puedes checar al rato. El bautismo, lo que significa en la vida de Jesús, es el lanzamiento de su propósito. Confirma el tema del arrepentimiento de los pecados, pero más allá de eso, confirma y reconoce y muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Porque inmediatamente de que Él reconoce que debe humillarse, en ese momento es reconocido como Hijo de Dios. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. En el momento en el que nos humillamos, nos arrepentimos y pedimos perdón de nuestros pecados, no va a aparecer una paloma y no va a decir una voz en el cielo, ¿sí? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ¿qué crees? Cuando tú te arrepientes y le pides perdón a los pecados, Dios te reconoce como su Hijo y Dios tiene complacencia en tu fe por la acción de Jesucristo. Pero tú y yo queremos a la paloma y los fuegos artificiales como para ver si es cierto. Dios aprueba y reconoce a Jesús como su Hijo. Eso era lo menos que se necesitaba para poder cumplir la voluntad del Padre. Para que tú y yo cumplamos la voluntad de Dios, lo mínimo que necesitamos es que Dios nos reconozca como sus hijos. Y para hacerlo hay que creer en lo que hizo Jesús. Entonces Dios suple la necesidad de sus siervos cuando uno busca el propósito de Dios. Ahora, tal vez la razón de que en tu vida y en mi vida nos falte aliento, tal vez la razón de que nos sintamos desaprobados es porque no le hemos entregado nuestra voluntad a Dios. Entonces no es Dios el mala onda, somos tú y yo los necios. Y pregúntate, ¿qué quiere Dios de ti? Continúa el versículo 12. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Es el evangelio donde menos se habla del detalle de la tentación. Porque a pesar de que no era tan importante para el tema de Jesús, hombre, Hijo de Dios, es decir, ¿qué es lo importante de la tentación en el propósito de Jesús, hombre, Hijo de Dios? Que al igual que tú y que yo, vamos a ser tentados. El cómo varía muchísimo. Pero lo importante que Marcos quería mostrar es, tanto Jesús fue tentado, pues no te sientas especial cuando tú eres tentado. Todos vamos a ser tentados, no podemos dejar la tentación de lado. Todos los días de nuestra vida vamos a sufrir tentación. Por eso es importante que sepamos cómo vencerla. Jesús fue tentado, ojo, inmediatamente después de que se bautizó. En el momento en el que decides seguir a Dios, ¿qué crees? ¡Pum! La tentación pasa. Y tú y yo todavía nos preguntamos, ay, ¿por qué si voy a la iglesia todos los domingos me pasa esto? Si soy re bueno. Si ya Dios, ya confío en ti, ya, quítame las broncas, ya. 1, 2, 3 por mí. Jesús mismo fue tentado en el mismo momento en el que reconoció que tenía que cumplir su propósito. Entonces pregunta a ti, ¿te ha pasado eso? Pues ya le pasó a Jesús. Las cosas grandes y maravillosas que ocurren en la vida de una persona tienen que ver cuando vencemos nuestra tentación. Ahora, Satanás es el adversario de Dios, ¿sí? Siempre va a estar ahí para tentarnos. Siempre. ¿Sí? La cosa que tenemos que entender es que el Espíritu Santo permite la tentación, pero Dios siempre te va a mostrar la salida. 1 Corintios 10:13.
Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá, ojo, Dios te está diciendo, no importa lo que el diablo te aviente, Dios no permitirá que esa tentación sea mayor de lo que puedas soportar. Entonces no hay pretexto. No hay pretexto para fallar. Porque si Dios te pone una tentación, te va a poner una salida para esa tentación. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedas resistir. Las pruebas y las tentaciones son escalones, no tropiezos. Contrario a la que se creen, una tentación no está hecha para tumbarte, está hecha para que crezcas. ¿Sí? Cada vez que te caes con una tentación, no es como que te caíste en un hoyo. Es como que en lugar de pisar ese escalón y subir y crecer y madurar, te estás cayendo y tropezando en el mismo escalón una y otra vez. El objetivo de una tentación es que tú y yo salgamos fortalecidos y capaces de mostrarle a Dios que estamos preparados para cosas más grandes. ¿Cómo somos tentados? Con las mismas armas que nosotros le damos al diablo. Cada vez que tú expresas algo, el diablo lo va a agarrar para tentarte. ¿Sí? Entonces, aguas con lo que decimos. La pregunta es, ¿estás fortalecido en el Espíritu Santo para salir adelante? Si la respuesta es no, pues no sé qué estás esperando para decirle a Dios que te fortalezca. Porque la promesa es que Dios te va a mostrar la salida. Esa es la promesa. Si no la ves tan clara, no es culpa de Dios. Tal vez es culpa tuya, que no estás tan cerca de Dios como para que te muestre la salida que tienes frente a ti. Continúa el versículo 14. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Por eso les digo que este es el evangelio de la acción, porque te habla así como más tarde, después del arresto de Juan, y tú dices, ¿a poco fue arrestado? ¿Y cómo? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? No es importante para el objetivo del evangelio. ¿Sí? Solamente te dice, más tarde Jesús entró a Galilea y comienza a predicar, y comienza a enseñar. El evangelio resumido está en estos dos versículos. Dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. La profecía se está cumpliendo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el evangelio. Ese es el evangelio resumido. ¿Sí? Por fin ha llegado el tiempo. En aquel entonces la fe estaba puesta en la llegada del Mesías. Ahora la fe está llegada en el retorno de ese Mesías que murió por ti y por mí. Hoy tú y yo tenemos la fe puesta en ese retorno. En el retorno de Cristo, no como un hombre, sino como un rey, como el rey que se prometió. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 6. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Ojo, cuando se cumplió el tiempo establecido, no se le salió del plan, no fue cuando Jesús se cansó, cuando Dios se cansó. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos con sus propios hijos, como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. El reino de Dios está cerca. Hoy en día en la tierra no reina Dios, desafortunadamente. Por eso, cuando Jesús nos enseña a orar, dice, venga a nosotros tu reino. Porque en la tierra no está reinando Dios. La Biblia lo dice, que el rey de esta tierra es el diablo. Entonces, cuando te dice que el tiempo está cerca, que el reino de Dios está cerca, te lo dice por dos cosas. Porque Jesús va a regresar y porque el reinado de Jesús en tu vida está tan cerca como las ganas de que lo recibas. Está tan cerca como decir, Dios reina en mi corazón, y comenzar a cambiar tu vida. Cuando te habla la Biblia de que el reino de Dios está cerca, tiene esos dos significados. El reinado de Jesús que va a volver y el reinado de Dios en tu corazón cuando le das permiso de reinarlo. ¿Cómo? Arrepiéntete de tus pecados y cree en el evangelio. No hay mucho que explicar. No es ciencia aeroespacial. Arrepiéntete de tus pecados, dale vuelta a tus pecados y cree que están perdonados. Y cree que Jesús tiene un lugar para ti con Dios en el cielo. ¿Qué pecado no quieres soltar? Esa es la verdadera pregunta. No es cómo me va a salvar, es qué pecado
está evitando que tú seas salvo. Porque el arrepentimiento deja cualquier pecado atrás. La fe satisface a Dios. Marcos capítulo 1, versículo 16. Y habla del tipo de persona que será llamada, el tipo de persona que está siendo llamada. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, reparando las redes. Los llamó de inmediato, y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Hoy quiero terminar haciendo hincapié en el tipo de personas que Jesús llamó. Jesús llamó a hombres comunes. Jesús no llamó a santos, Jesús no llamó a hombres perfectos, ¿sí? Jesús no llamó a líderes religiosos, no llamó a hombres poderosos, no llamó a líderes políticos, no llamó a sacerdotes. Jesús llamó a hombres ocupados de los asuntos de la vida diaria. ¿Te suena familiar? Eran hombres comunes. ¿Por qué los llamó Jesús? ¿Por qué Jesús llamó a Simón, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan? ¿Por qué a ellos? El domingo platicaba de eso con los hombres. Si tú estuvieras en aquella época y Jesús hubiera pasado frente ¿a ti te hubiera llamado Jesús? La razón está muy sencilla. Son 4 características que no necesitan mayor explicación y que están contenidas en estos pasajes. Habla de 4 cualidades que debe de tener un hombre que va a seguir a Jesús. La primera es: trabaja duro. Dice: echaban la red al agua, remendaban las redes. Jesús no tiene lugar para perezosos, para lentos, para descuidados, para indolentes, para desinteresados y para gente no comprometida. Jesús quiere compromiso. Jesús quiere personas que les guste trabajar. Y no hablo solo del trabajo mundano o el trabajo para generar riqueza. Jesús quiere gente dispuesta a trabajar en su obra. A gente que esté dispuesta a trabajar en su familia, en sus vecinos, en su comunidad, en su iglesia. Número 2, habla a hombres dispuestos a cooperar. Eran hermanos, trabajaban juntos. Es decir, Jesús no busca al mejor hombre del mundo, Jesús no busca a los Ronaldos y los Messis y el superestrella del mundo, no. Jesús está llamando al que sabe trabajar en equipo, al que sabe y entiende que él solo no tiene todo, el que sabe y entiende que él tiene cualidades que su hermano no, pero que su hermano tiene cosas que él lo puede ayudar. La persona que Jesús llama trabaja duro, la persona que Jesús llama coopera. También está y llama a hombres dispuestos a cambiar. Jesús nos muestra los medios por los cuales el reino va a avanzar. Te dice que va a usar a pecadores y no pescadores, a pecadores transformados que están dispuestos a cambiar. ¿Tú no sientes el llamado de Dios? Tal vez la cosa es que no estás tan dispuesto a cambiar, porque de que trabajas duro me consta de la gran mayoría de ustedes. ¿Sí? Pero tal vez no estamos tan dispuestos a cambiar y a dejar nuestro pasado atrás. Entonces Jesús llama al que trabaja duro, Jesús llama al que coopera, Jesús llama al que está dispuesto a cambiar y finalmente Jesús llama al que está dispuesto a seguirlo. Estos cuates no dudaron ni un segundo. Sígueme. Ah, ok. Así. Esa fue su expresión. Estaban chambeando. Jesús, sigue. Ah, órale. Y ellos no sabían lo que Jesús iba a hacer. En esta parte de la historia ni siquiera había comenzado con sus milagros y todo lo que iba a hacer. Era un cuate que decía ser Dios diciendo, sígueme. Imagínate que ahorita pasara alguien enfrente, entrar aquí y dijeran, hey chavos, soy Dios, síganme. ¿Quién lo sigue? Tú y yo sabemos todo lo que ya pasó en la historia y Jesús te sigue llamando y tú seguimos diciendo, ¿será Él?
¿Será cierto? Lo importante aquí no es si tienes las 4 características. Lo importante aquí es que sepas que Dios te está llamando. Jesús te está llamando. Hoy el llamado es para ti y para mí. Hoy Dios quiere que, aunque te sientas mal trabajador, aunque sientas que no trabajas tan duro como deberías, aunque sientas que no eres bueno cooperando, aunque sientas que tal vez no estás tan dispuesto a cambiar, o que tal vez no estás tan dispuesto a seguir a Jesús, tienes que entender que Dios te está llamando. Y si Dios te está llamando, no es porque ya seas el que trabaja duro, no es porque ya seas el que coopera, no es porque ya seas el que está dispuesto a cambiar o porque ya seas el que está dispuesto a seguirlo. Es porque Él puso esas cualidades en ti hace mucho tiempo. Él sabe que eres capaz de trabajar duro por Él. Él sabe que estás dispuesto a cooperar. Él sabe que quieres cambiar y Él sabe que quieres seguirle. Él lo puso dentro de ti. Por eso nos llama hoy a ti y a mí, porque no nos llama por lo que somos, nos llama por lo que Él puso en nosotros. No importa cómo te sientas hoy, qué tan indigno te sientas hoy, Él no te está llamando por cómo te sientes, Él te está llamando por lo que sabe que eres, por cada don y cada tributo que puso en ti. Porque Él sabe que puso en ti la capacidad de trabajar. Él sabe que puso en ti la capacidad de cooperar. Él sabe que puso en ti la capacidad de cambiar. Y sobre todo, sabe que puso en ti el deseo de seguirle. Entonces no se trata de si lo tengo o no lo tengo. Se trata de si lo creo o no lo creo. Cuando Cristo nos llama por su gracia, no solo debemos de recordar lo que somos, sino también lo que Él puede hacer de ti. Pretender seguir a Dios por lo que eres, no eres ni merecedor de quitarle las sandalias, ya no se diga Jesús, al que le quita las sandalias a Juan. No somos dignos de eso, pero Jesús no te llama porque tan digno eres. Gracias a Dios, Jesús te llama por lo que quiere que tú seas. No seguimos a Cristo por lo que somos, sino por lo que Él puede hacer en nosotros. Por eso le seguimos, por eso le escuchamos, por eso estamos aquí. Los discípulos dejaron todo, no solo a sus redes. Dice que Juan y Santiago dejaron hasta al papá. Ahí, dice, lo dejaron con los hombres que estaban contratados. Y van a decir, qué malos hijos. No, no es que malos hijos. Es confiar y creer que Dios tiene un plan y que Él se va a encargar de su Padre si es necesario. La ventaja es que a ti y a mí no nos pide que dejemos a nuestro Padre. Nos dice, tráetelo contigo. Aquí lo quiero al lado mío. Porque los discípulos entendieron que tenían que dejar sus redes, que tenían que dejar sus profesiones, que tenían que dejar todo. ¿Por qué creen ustedes que lo hicieron? Es importante que lo entendamos porque tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que dejar nuestras redes, tenemos que dejar a nuestros padres, tenemos que dejar nuestras profesiones. Y no estoy diciendo que mañana renuncies. Pero los discípulos entendieron que si van por sus medios, que si van a su manera, que si van con sus propias redes, ¿qué crees? No van a conseguir nada. Vas con las manos vacías, no porque Dios quiera que seas un pobre, mediocre, sin nada en la vida. Es porque Él tiene mejores redes. Es porque Él tiene mejores recursos. Y es porque Él quiere que lo descubras con Él. Él te pide que deja todo, no para dejarte sin nada, sino para darte mucho más de lo que tienes y de lo que esperas y de lo que tú y yo podemos producir. Y pudiera pasarme aquí otras 2 horas hablando de ese detalle, pero no se trata de qué voy a recibir. Se trata de si crees o no que vas a recibir lo que necesitas. Yo lo creo. Por eso estoy aquí y por eso voy a estar aquí. Y por eso mañana, al igual que tú, me voy a parar a chambear y trabajar duro
y a pelearme con el de producción y a pelearme con las de ventas y a ver cómo le hago para salir adelante otra semana. Porque creo que Dios me va a dar lo que necesito para salir adelante. La pregunta es, ¿tú lo crees? Esa es la pregunta. ¿Lo reconoces como el Hijo de Dios? ¿Reconoces a Jesús hombre como Jesús Hijo de Dios? Esa es la clave. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, ayúdame a reconocerte, ayúdame a seguirte, ayúdame a entender que tú eres todo lo que necesito, que sin ti no soy nada y que no se trata de que me quieras con las manos vacías, sino que me quieres llenar con todo lo que necesito. Y de que no importa cuánto me quiera aferrar a las pocas o muchas cosas que tengo, tú tienes mejores y más grandes cosas para mí. Ayúdame a confiar, ayúdame a aceptar tu reto, ayúdame a reconocerte como Jesús el hombre y como Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino aquí a cambiarme. Porque tú pusiste más en mí de lo que yo puedo ver, porque gracias a ti me llamas no por lo que soy, sino por lo que tú sabes que puedo llegar a ser si confío en tu palabra, en tu misericordia y en tu amor. Ayúdame a seguirte. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.